Hola, buenos días a todas las personas que participáis hoy en el taller de asesoramiento jurídico para pacientes oncológicos y sus familiares. Yo me llamo Erika y trabajo en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en el marco del proyecto Clarify, que es un proyecto de investigación para mejorar la vida de los largos supervivientes de cáncer. Y es en el marco de este proyecto donde hemos desarrollado esta colaboración con GEPAC, que consiste en organizar un programa de talleres y de sesiones formativas para pacientes oncológicos y sus familiares. Entonces, las temáticas, algunos de vosotros ya habréis participado en otros y habéis visto que las temáticas son bastante diversas. Hemos hecho sobre ejercicio físico, sobre nutrición, sobre cuidados dermoestéticos. Hemos basado la elección de los temas en los cuestionarios que hemos trabajado con los pacientes y sus familiares sobre calidad de vida y las reuniones que hemos mantenido con GEPAC como portavoces de los pacientes para saber cuáles son los temas y las cuestiones que más os preocupan a los pacientes y familiares y cuidadores y en las que podemos apoyaros. Entonces, en este marco, pues la sesión, una de las solicitudes era información jurídica, especialmente sobre temas laborales, y es por eso que contamos con la ponencia de Lorenzo Pérez Menéndez del bufete Fidelities, que bueno, nos va a dar una visión general de aquellas cuestiones que más os pueden ser de ayuda a la hora de gestionar el proceso de la enfermedad y de su recuperación desde el punto de vista laboral y de derecho civil. Así que, sin más, voy a dar paso a Lorenzo, que va a dar la ponencia. Al final, si queréis, podéis plantear preguntas a través del chat para que Lorenzo pueda contestaros. Pues muchas gracias, Erika. Un placer estar aquí con todos vosotros y, bueno, pues voy a tratar de contaros algunas cositas que normalmente suelen ser motivo pues eso, de preguntas recurrentes cuando un paciente oncológico pues, está en la fase superviviente y que son lo que normalmente viene a la cabeza inmediatamente después de la recuperación o durante la recuperación. Cuando hago estos seminarios, lo que primero me gusta es hablar de la situación actual. La situación actual es, en general, por parte de los pacientes, un desconocimiento pues, profundo de la ley, es decir, no nacemos enseñados y no somos doctos en derecho y por lo tanto pues es complicado entender la legislación y sobre todo más que la legislación que a lo mejor se puede encontrar en internet inclusive lo que se llama la jurisprudencia, que es la actualización de las leyes que en muchos casos son legislaciones de los años 70, 80 y que se han venido actualizando en función de las sentencias que se dan en el Supremo y otros tribunales superiores y que, por lo tanto, se han ido adaptando a los tiempos actuales. Entonces, es muy difícil que los pacientes, les cuesta mucho a los abogados como para que los propios pacientes puedan encontrar esta jurisprudencia que se pueda adaptar más a su actualidad, a su momento actual, ¿no? Luego hay un tema muy claro también que es un desconocimiento de los procedimientos. Pues los procedimientos en general pues administrativos, para consecución de derechos, etcétera, etcétera, pues son complicados en general y tampoco nos ayudan mucho en general cuando acudimos a la administración, no por mala fe, sino porque al final pues son procedimientos pues complejos y que al final no nos los explican tan claramente como quizá podrían y nos pueden inducir a error si no lo realizamos de la forma más adecuada, ¿no? Y luego, pues, hay una cosa que pasa muy a menudo, es que los pacientes solicitan ayuda a sus médicos para que les echen una mano con todos estos trámites, sobre todo con los de incapacidad laboral, discapacidad, adaptación del puesto de trabajo, pero los médicos, por mucho que quieren ayudar, pues no saben exactamente qué necesitan y porque tampoco los pacientes saben explicarle muy bien qué es lo que necesitan que pongan esos informes.
En los médicos, pues lo que nos encontramos es que la mayor parte quiere ayudar a sus pacientes, pero como decíamos antes, no saben muy bien cómo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque su formación académica obviamente no es jurídica. Entonces, como al final todo lo que necesita revisar la administración no son datos diagnósticos, sino otra serie de datos que luego veremos, como son las limitaciones, etcétera, pues reflejar eso cuando la formación que has recibido no es la adecuada, pues es complicado. Entonces los médicos, pues, obviamente, aunque quieren ayudar, no saben muy bien qué es lo que tienen que redactar en sus informes. Y luego tienen mucha presión por parte de la administración en cuanto a que no hay recursos y, por lo tanto, pues al final todo esto influye también en que muchas veces pues no tienen esa capacidad para poder ayudar como quisieran. Por parte de la administración, pues un discurso generalizado de falta de recursos, no hay dinero para pensiones, no hay dinero para prestaciones sociales, no hay dinero para prácticamente nada, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues lo que todos pensamos no es que hay una mala distribución de estos recursos, pero bueno, esto es materia de debate que imagino que tendremos todos en la cabeza. Luego hay lo mismo que le pasa a los pacientes. Cuando vamos a la administración, nos dirigimos a la administración para solicitar un determinado derecho. Hay muchas veces que nos dicen que no nos corresponde porque al propio funcionario, no porque, insisto, tenga mala fe, le falta la información actualizada de la aplicación de las leyes, esa jurisprudencia que decíamos. Entonces hay mucha jurisprudencia que se actualiza sobre la legislación de los años 70, que resulta que obviamente un funcionario pues desconoce. Entonces, a lo mejor te está dando una indicación sobre un derecho que piensas que te pueda corresponder y te está dando una instrucción diferente a la realidad de lo que te corresponde, ¿no? Luego hay un hecho que es actualmente una realidad, y es que se desestiman en la vía administrativa todos los informes privados. Bueno, pues algo que realmente hoy por hoy ya no debería, a mí me parece que es algo anticuado, que a lo mejor en el pasado tenía sentido, pero hoy por hoy pues los médicos básicamente o casi todos trabajan tanto en la pública como en la privada, y obviamente la ética profesional se sobreentiende que tiene que ser la misma en la pública como en la privada. Entonces, el que se desestimen los informes privados, pues tampoco tienen actualmente ni mucho o ningún sentido. De hecho, luego veremos que el Supremo acaba de equiparar ambos informes, ambos tipos de informes. Y luego hay un dato, por ejemplo, en el caso de las incapacidades laborales, que es una realidad, es que los médicos del equipo de valoración de incapacidades son generalistas y además en el 99% de los casos no han hecho clínica, es decir, han optado a la plaza por oposición, con lo cual en muchos casos van a desconocer cómo actúa la propia enfermedad en cada paciente. Entonces es difícil, muchas veces pasa, que el paciente sea mucho más de su enfermedad que la persona que te va a valorar la pensión, la idoneidad o no de adjudicarte o de concederte una pensión. Entonces, pues eso tampoco tiene demasiado sentido. En los medios, pues hay lo que nosotros denominamos infoxicación, es decir, hay una cantidad ingente de información que podemos encontrar por cualquier lado, en internet, en los medios de comunicación, en prensa, en radio, bla, 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 en Wikipedias, etcétera, pero mucha de esta información, o gran parte de esta información, es lo que denominamos tóxica. ¿Por qué? Pues porque o está sesgada, o es incompleta, incluso muchas veces es errónea. El doctor Google, que todos conocemos, el abogado Google, que todos conocemos, que nos ponemos a mirar y de repente nos da una instrucción o nos dirige hacia una senda que a lo mejor nos está equivocando el camino, ¿no? Nos está llevando por donde no debemos. Y luego, pues hay una presión mediática por la falta de recursos que baja de la administración hacia
propios medios de comunicación y abrimos todos los días las páginas de los periódicos, los telediarios, etcétera, etcétera, con que no hay dinero para pensiones, no hay dinero para tal, el agujero de la seguridad social es tanto. Y bueno, al final ese mensaje pues cala en todos los estamentos de la sociedad, ¿no? Incluidos los propios jueces, ¿no? Entonces, si continuamente nos están diciendo que no hay dinero para las pensiones, pues difícilmente, en algunos casos, si la balanza está ahí muy, muy justita, pues van a inclinarse hacia los derechos de los pacientes. En los abogados, ¿qué ocurre? Pues ocurre una cosa muy curiosa y es que hay una falta muy grave de asesoramiento especializado. ¿Por qué? Pues porque ocurre algo que no ocurre yo creo que en ninguna profesión. O sea, si tenemos un cáncer, vamos a que nos trate un oncólogo, ¿no? Pues no vas ni al traumatólogo ni al de cabecera. Pues en los abogados sí, vamos a pedir una pensión y se lo pedimos al que nos ha llevado el divorcio, al primo, que es un abogado que es generalista, es decir, como si fuera el médico de cabecera. Y bueno, pues en este caso concreto, pues todos los derechos o casi todos los derechos son muy de detalle. Entonces, hay muchas veces que la diferencia entre obtener una prestación o determinado derecho es tan de detalle que se pierde o se gana por ese nivel de detalle. Y cuando no hay un asesoramiento especializado, pues puede ocurrir que se pierda un determinado derecho y además que no se pueda recuperar por ese detalle que no se cuidó en su momento, ¿no? Hay un desconocimiento muy grave, salvo que te dediques a cosas muy específicas como las que estamos hablando, como todo el derecho de seguridad social, etcétera, de cómo actúa la administración. Es decir, un abogado que lleva al año 3 casos de incapacidad laboral, por ejemplo, pues es muy complicado que sepa exactamente cómo va a actuar la seguridad social en el tribunal médico y, por lo tanto, si desconoce cómo va a actuar la seguridad social en el tribunal médico, pues es difícil que te vaya a poder asesorar de forma adecuada para que pases ese tribunal médico de forma correcta y sin ningún tipo de obstáculo. Y luego existe otra cosa que son los cobros por adelantado. Es decir, antes de darte casi los buenos días, pues te van a pedir una provisión de fondos que, además, sin ningún tipo de garantía de éxito, muchas veces, pues, dices, oye, pues si no ando ando un poco justo de dinero, encima no me garantizan que me vayan a conseguir lo que yo voy a pedir, pues mira, desisto y no sigo adelante con la reclamación de mi derecho. ¿Cuáles son las soluciones más importantes para los dos grandes problemas que hemos detallado? Los dos grandes problemas son la falta de información especializada y los cobros por adelantado, que son las dos grandes barreras para que los ciudadanos, los pacientes, en este caso los pacientes oncológicos, obtengan sus derechos de forma garantista, por así decirlo, ¿no? Pues lo primero es ofrecer asesoramiento gratuito especializado. Es decir, oye, lo primero que tienes que saber es si te corresponde ese derecho que tú crees que te corresponde. Y si te corresponde, oye, ya podrás decidir y tomar una decisión que sea la más adecuada para tus necesidades actuales. Y luego, pues oye, si la otra barrera es la económica, pues vamos a suprimirla. Oye, no se va a cobrar nada, absolutamente nada, a través de los acuerdos que tenemos con GEPAC, salvo que se gane el derecho que está reclamando, que quiere reclamar. Es decir, hay que hacer un estudio de viabilidad muy concienzudo para saber si tu caso, el derecho que quieres reclamar, es viable o no, y si es viable, oye, pues solamente se va a cobrar si se gana para que esa barrera, la económica, también se suprima. ¿Cómo? Pues a través de iniciativas como esta de GEPAC, con el Hospital Puerta de Hierro, talleres formativos, es decir, dar la máxima información posible a los pacientes oncológicos en este caso. Y ahora vamos a hablar de dos temas para no enrollarnos mucho, que son o suelen ser los más demandados y que son la discapacidad y la incapacidad laboral. Podemos hablar, si queréis, en otro taller sobre adaptación del puesto de trabajo, porque es otro tema que también suele preocuparos a los pacientes
oncológicos supervivientes, en fase superviviente, pero para no meter demasiados contenidos y que nos aburramos, vamos a hablar hoy únicamente de discapacidad e incapacidad laboral. La discapacidad, la mejor manera de definirla es preguntándonos qué mide. Bueno, pues la discapacidad lo que mide básicamente es cómo afectan las secuelas y limitaciones de tu cáncer, de tus patologías, en este caso tu cáncer, a toda tu actividad, desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso durante las horas de sueño, ¿vale? Es decir, cómo afectan las secuelas de tus patologías, secuelas y limitaciones de tus patologías a tu vida completa, social, laboral, de interacción con el resto de personas, incluso las actividades básicas de la vida diaria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. ¿Qué es cómo afectan esas secuelas y limitaciones de tus patologías, si es solo cáncer, pues del cáncer, a tu vida diaria, desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso durante las horas de sueño? Eso es lo que mide la discapacidad. Y en base a eso, pues podríamos decir que hay 3 puntos claros de corte, que sería del 0 al 32% de grado de discapacidad, en el que todavía no somos considerados personas con discapacidad, es decir, hasta el 32% incluido, no tienes derecho, no eres considerada persona con discapacidad y por lo tanto no tienes derecho a ningún tipo ni de ayuda, ni de prestación, ni de ventaja. Luego sería el segundo punto de corte, que sería entre el 33 y el 64, que es ya cuando eres considerada persona con discapacidad y por lo tanto tienes derecho a una batería muy amplia de prestaciones, de ayudas, de ahorros fiscales. Prácticamente hay ventajas dependiendo de cada comunidad autónoma, porque estas competencias están derivadas a las comunidades autónomas, pero en general son bastante homogéneas, aunque sí que es cierto que no son exactamente iguales en todas las comunidades autónomas, pero sí que prácticamente en cualquier cosa que te imagines, os imagináis, el hecho de tener el certificado de discapacidad a partir del 33% te da derecho pues, a ahorros fiscales en tu declaración de la renta, a ahorros en pago de determinados impuestos, ahorros en transporte, ahorros en vivienda, en derecho preferente para acceso a oposiciones, derecho a trabajos que están restringidos para personas con discapacidad, por ejemplo, el trabajar en un centro especial de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente para cualquier actividad, ahorros por ejemplo, en museos, en casi cualquier centro público e incluso no solamente ahorros, sino derecho preferente de acceso, cosas por el estilo. A partir de que tenemos reconocido el 33% de discapacidad y hasta el 64% es lo mismo, es decir, da lo mismo tener el 33 que el 64, tienes exactamente los mismos derechos, ventajas, prestaciones en algunos casos, etcétera, etcétera. Pero es una batería muy amplia que debéis conocer o que podéis consultar en función de la comunidad autónoma en la que residáis, la que tengáis el empadronamiento, y que es muy interesante el que os reconozcan porque pues, viene muy bien, ¿vale? Y luego el tercer punto de corte sería a partir del 65%, que es lo que se conoce como gran discapacidad, ¿vale? Y tiene básicamente son los mismos derechos y ventajas, pero ampliados en algunos casos, ¿vale? A partir del 65% se amplían estos derechos y ventajas, sobre todo a nivel fiscal. Y luego hay 2 puntos de corte adicionales que serían el 45% y el 75%. A partir del 45%, principalmente la única ventaja que podemos obtener es el podernos jubilar de forma anticipada por coeficientes reductores, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un superviviente de cáncer que tenga reconocido más de un 45% o más de grado de discapacidad, se va a poder jubilar de forma anticipada percibiendo el 100% de su prestación de jubilación, ¿vale? Eso no todo el mundo lo sabe, pero es algo que es interesante conocer y que te da acceso pues eso, a poderte jubilar de forma anticipada con el 100% de la prestación.
Y el 75% es básicamente para esas personas con una gran discapacidad, que sobre todo las que cobran una pensión no contributiva tienen derecho a un complemento del 50% de la prestación. Es decir, si tienes una pensión no contributiva, tienes derecho, si tienes un 75% de discapacidad, a un complemento del 50% de esa prestación, ¿vale? Entonces serían los 2 puntos adicionales de corte que podemos decir. Y luego hay 3 preguntas que son muy comunes tanto en discapacidad como en incapacidad laboral y que básicamente se contestan igual. La primera es, ¿me tengo que conformar? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Depende de si el estudio de viabilidad que resulte te da derecho o no a un grado diferente al que te están proponiendo o al que tú crees que te están proponiendo. Es decir, si te han reconocido, imagínate, un 33% y te corresponde un 45%, pues te puede interesar el reclamar, obviamente, porque a partir del 45 sí vas a poderte jubilar por coeficientes reductores, mientras que con el 33 no. Entonces, ahí sí te puede interesar. Ahora bien, imagínate que te han dado un 33 y lo que te corresponde es un 37. Pues es que te da igual. Realmente, ¿para qué vas a reclamar si tienes exactamente los mismos derechos y ventajas y prestaciones con el 33 que con el 37? Da igual. Esos 4 puntos de diferencia lo único que te van a hacer es pelearte para obtener un numerito que no te va a sacar ninguna ventaja adicional y por lo tanto esa es la información que tenéis que tener. Y otras veces también que suele pasar es, oye, manda el 33, yo creo que me corresponde el 45 y cuando haces el análisis de viabilidad resulta que no, que te corresponde a lo mejor pues o el 33 que te han dado o un 37 que no te vale para nada, pues ¿para qué reclamar? ¿No? Entonces, esta pregunta de me tengo que conformar se responde básicamente con depende del resultado que dé el estudio de viabilidad. Por eso es muy importante que siempre, antes de incluso solicitar la discapacidad o la incapacidad laboral, tengáis un análisis de viabilidad que os diga cuál va a ser el posible resultado de vuestro derecho. Es decir, si ese derecho os corresponde o no corresponde. Porque hay muchas veces que nos encontramos casos en los que la gente está pegándose contra la pared por un derecho que cree que le corresponde, pero que realmente, en base a la documentación que nos está aportando, no le corresponde. Entonces, oye, nosotros te vamos a decir, oye, ¿esto te corresponde o no? Y si te corresponde, pues claro que sí, hay que pelear hasta el final, hay que pelear hasta el Tribunal Supremo o el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si hace falta. Pero siempre si es viable o no tu caso. Luego, ¿puedo solicitar la revisión? Pues si ha habido agravamiento con respecto a esas secuelas, limitaciones, incluso si ha habido una variación en temas sociales, en cuestiones sociales que puedan afectar a ese grado de discapacidad, sí, pero igual, primero haz un estudio de viabilidad, porque tú puedes pensar que estás peor, pero si hay unos baremos muy claros en el tema de la discapacidad, ahora van a cambiar, pero bueno, de momento, cuando salgan ya los revisaremos, pero con los que hay actualmente, es muy claro saber si te corresponde o no lo que tú crees que te corresponde. Entonces, se analiza, se ve si los baremos corresponden a un grado de discapacidad superior al que tienes y también si te merece la pena esa revisión, es decir, lo que decíamos antes, oye, que sí, que te corresponde un 39, pero ¿realmente te merece la pena pelear por un numerito cuando ese numerito no te va a dar absolutamente nada más que lo que ya tienes? Pues nuestro consejo sería decirte no pelees por eso. Ahora bien, oye, que tengo un 33, se me han agravado las patologías, las secuelas, las limitaciones y resulta que ahora creo que me corresponde un 47 o un 65. Oye, pues claro que sí, si es así, vamos a analizarlo y si es correcto, vamos a pelearlo. Claro que sí, se puede solicitar revisión por agravamiento. ¿Y me la pueden revisar? Bueno, pues en el caso de la discapacidad, la respuesta es que sí, salvo las que dan con carácter definitivo. Ahí
grados de discapacidad que te dan con carácter definitivo, no muchos, pero hay algunos que te dan con carácter definitivo y en ese caso no te la van a revisar nunca, ¿vale? Bueno, pues pasamos a esto es importante de cara a lo que vamos a ver de la incapacidad laboral, aunque también podría aplicar al tema de la discapacidad, y es que la legislación española es una de las más avanzadas del mundo, por no decir la más avanzada, en materia sociolaboral. Entonces, tenemos que saber que es una muy buena legislación en esta materia y que además se ha ido adaptando, como os decía, se ha ido actualizando con la jurisprudencia que cada 15 o 20 días se obtienen en tribunales superiores de justicia y sobre todo Supremo. Entonces, sabiendo eso, también tenemos que saber que se basa, como decíamos, en secuelas y limitaciones, no en diagnósticos. Y muchas veces cometemos el error, y no solamente los pacientes, sino también los propios abogados, de basar todo esto en diagnósticos. Y todos sabemos que la misma patología impacta de manera muy diferente en cada individuo, con lo cual un diagnóstico de superviviente de cáncer, pues hay gente que está fenomenal y que no necesita absolutamente nada, ni adaptación de puesto de trabajo, ni le corresponde una discapacidad, ni por supuesto una incapacidad laboral. Y otra gente que le corresponde una discapacidad con el mismo diagnóstico, le corresponde una discapacidad alta, le corresponde una incapacidad laboral y a lo mejor no la quiere, pero necesita o puede paliarla esa necesidad de incapacidad laboral con una adaptación del puesto de trabajo. Bueno, pues todas esas cosas las tenemos que saber porque el diagnóstico en este caso no es definitivo. O sea, el diagnóstico de superviviente de cáncer no nos sirve para demasiado, por no decir que no nos sirve para nada. Lo que hay que es ir al detalle de secuelas y limitaciones, que es lo que va a decirnos realmente lo que nos corresponde en esta materia. Y como os decía antes, que este es un dato muy importante y que nosotros ya estamos aplicando, obviamente, es la equiparación de los informes privados a los públicos. Porque hasta ahora, digamos que se le daba mayor credibilidad a los informes públicos, bueno, pues porque se supone que los médicos en su actividad pública pues van a ser más éticos, más honestos o llámalo X. La realidad es que hoy por hoy eso ya no tiene sentido y un médico tiene que guardar su misma ética trabajando en la sanidad pública como en la privada y de hecho la mayoría, como todos sabemos, pues comparten o compaginan ambas actividades, con lo cual esto es lo que acaba de decirnos el Supremo y obviamente lo estamos aplicando para que sobre todo los jueces, en la administración todavía nos va a costar más, pero sobre todo los jueces pues miren de alguna manera de la misma forma los informes públicos y privados, porque hay veces pues porque la sanidad está saturada y todos lo sabemos y los tiempos de espera por desgracia son altos muchas veces, no nos da tiempo a conseguir un informe público que avale o que esté dando exactamente las pautas que necesitamos para aclarar esas secuelas y limitaciones y se pueden obtener en la sanidad privada y tienen la misma validez o deben tener la misma validez, ¿vale? Entonces, yendo al tema concreto de la incapacidad laboral, pues vamos a hacer básicamente lo mismo, es decir, preguntarnos o definir la incapacidad laboral permanente en función de lo que mide. ¿Y qué mide? Pues realmente lo que mide es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestra actividad laboral, única y exclusivamente. Antes hablábamos en la discapacidad de que se medía todo, la vida diaria, las 24 horas del paciente es lo que mide la discapacidad. Mientras que la incapacidad laboral solo y exclusivamente la vida laboral, cómo afectan esas limitaciones y secuelas a la vida laboral del paciente. Y luego veremos que en el cuarto grado de incapacidad laboral, que es la gran invalidez, también luego se evalúan cómo afectan a las actividades básicas de la vida diaria. Pero una vez que ya
estamos en ese cuarto grado, es decir, a partir de que ya, uno no puede trabajar en ningún tipo de trabajo, no puede desarrollar ningún tipo de trabajo de forma eficiente y por lo tanto ya se pueden entrar a valorar otras cosas adicionales para obtener un complemento. Entonces, atendiendo a esto, tenemos 4 tipos, como decíamos, es decir, el primer tipo sería cuando las secuelas y limitaciones que provocan tus patologías te siguen permitiendo desarrollar tu trabajo, pero digamos que de una forma menos ágil, menos eficiente, mermada, ¿vale? Y eso, lo que corresponde a esa situación es una incapacidad permanente en grado de parcial. En realidad esto no es una pensión, no te corresponde una pensión. Lo que te corresponde es una especie de indemnización, como si fuera una aseguradora. El Estado lo que hace es darte 24 mensualidades de tus bases de cotización a modo de indemnización, ¿vale? Es decir, como, digamos, vas a poder desarrollar de forma menos eficiente tu trabajo, bueno, pues si te vamos a compensar para que sigas desarrollando tu trabajo, pero a lo mejor no vas a poder avanzar, no vas a poder desarrollarte laboralmente y, por lo tanto, te corresponde una especie de indemnización que es la incapacidad permanente en grado de parcial, ¿vale? Y son 24 mensualidades de las bases de cotización. Pues un ejemplo es, por ejemplo, alguien que, pues imaginaos, que este es muy gráfico, un carpintero que es diestro y pierde el dedo índice de su mano derecha. Bueno, pues probablemente no va a ser tan hábil, tan ágil a la hora de dar con el martillo, de hacer su trabajo, ¿no? De utilizar el serrucho o lo que sea. Puede seguir trabajando como carpintero, pero no va a ser tan eficiente o tan hábil como su compañero que desarrolle la misma actividad. Y ahí es cuando le corresponde esta indemnización que comentamos, que es la parcial. El siguiente grado es la total y es cuando las secuelas y limitaciones que provocan tus patologías te limitan o te impiden, mejor dicho, realizar tu trabajo actual, o si estás en el paro, si estás en situación de desempleo, el previo a la situación de desempleo. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo del carpintero, en lugar de que haya perdido el dedo índice, pierde su mano derecha. Bueno, pues un carpintero que pierde su mano derecha y es diestro, pues obviamente no va a poder seguir siendo carpintero, pero puede trabajar en otras actividades, por ejemplo, ser teleoperador o cualquier otro tipo de trabajo en el que no necesite utilizar tan intensamente su mano derecha, ¿vale? ¿Qué es lo que te corresponde en el caso de que te concedan una incapacidad laboral en grado de total? Pues el 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años y lo puedes compatibilizar con otro trabajo, como decíamos, con lo cual puedes tener otro trabajo que sea compatible, es decir, que no requiera las mismas actividades principales por las que te han concedido la incapacidad laboral permanente en grado de total y puedes estar cobrando por ese nuevo empleo y recibir tu pensión, ¿vale? Si a los 55 años no estás trabajando, ese 55% se complementa con el 20%, por lo cual cobras el 75% hasta la edad de jubilación, que ya cobrarás el 100%, ¿vale? El siguiente grado es la absoluta. La absoluta es cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar cualquier tipo de trabajo. Ya no puedes realizar de una forma diligente, eficiente, ningún tipo de trabajo y, por lo tanto, lo que te corresponde es el 100% de tus bases de cotización de los últimos 8 años y además está exento de retenciones, con lo cual el bruto es igual al neto. Vas a cobrar un poquito más porque no tienes retenciones que cuando estabas trabajando, ¿vale? Y a la edad de jubilación te darán a optar entre la pensión por incapacidad laboral permanente en grado absoluta o la de jubilación. Normalmente, como está exenta de retenciones,
suele ser más beneficiosa la absoluta. Y por lo tanto es la que te deben dar por defecto, pero te dan la opción de que marques cuál es la que quieres. Y el siguiente grado, que es el cuarto que decíamos antes, es cuando además de no poder trabajar en ninguna actividad, necesitas la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria, como vestirte, caminar, asearte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando necesitas la ayuda de terceras personas para ciertas actividades de la vida diaria, no tienen por qué ser todas y no tienen que ser de forma continuada, pues te corresponde un complemento que aproximadamente viene a ser entre el 50 y el 90% de tus bases de cotización. Es decir, lo que cobrabas, lo que te corresponde por la absoluta, se complementa entre el 50 y el 90%. ¿Vale? Es decir, cobras un 50% o un 90% más, hasta un 90% más de lo que cobrarías solo con la absoluta. ¿Vale? Y luego hay 3 preguntas que hemos visto antes que se contestan básicamente igual. ¿Me tengo que conformar? Bueno, pues lo primero que yo siempre recomiendo es que se analice antes incluso de solicitar, porque hay veces que se preparan las cosas regular y entonces se presentan cosas que no tocan y luego todo eso va a lastrar el procedimiento. Entonces, si te lo han dado de oficio un resultado denegatorio y tú piensas que te corresponde, pues lo que hay que hacer es analizar si realmente, efectivamente, no te corresponde, como dice la administración, pero si te corresponde hay que pelearlo. Reclamación previa, demanda en los juzgados de lo social o contencioso administrativo si eres funcionario, etcétera, 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 y hasta el final, hasta el Supremo, Constitucional o lo que haga falta. ¿Puedo solicitar revisión? Pues exactamente igual que antes. Analizar si realmente ha habido un agravamiento que suponga que te corresponde una pensión en un grado superior y si lo ha habido, pues obviamente hay que reclamarlo. También puede pasar, que esto no os lo van a decir normalmente, que tengas una pensión total desde hace, imagínate, 5 años, pero que ya en ese momento te correspondía una absoluta. También se puede pedir la revisión. Lo que pasa es que con otro formato. ¿Vale? No hay que hacerlo con una revisión por agravamiento, sino por otro formato. Porque si no ha habido agravamiento probado, hay que hacerlo de otra manera, pero se puede solicitar, pues eso, o error de diagnóstico, o una reclamación previa extemporánea, etcétera, etcétera, para que se te reconozca el derecho que deberían haberte reconocido en su momento. Te lo dieron con un grado inferior, que esto pasa mucho. Una parte muy importante de las pensiones que se conceden en un grado inferior al que le corresponde al paciente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos da miedo reclamar, nos conformamos, oye, y si reclamo igual me la quitan. Bueno, pues lo que hay que hacer es analizarlo. Si te corresponde, reclamar. Y si no te corresponde, pues oye, no te corresponde. Y luego, ¿me la pueden revisar? Bueno, pues igual que decíamos que en discapacidad sí que había definitivas, en el caso de la incapacidad laboral, no. En el caso de la incapacidad laboral, aunque haya sido incluso por sentencia firme, te la puede revisar. La administración tiene la potestad de revisar cualquier pensión por incapacidad laboral en el caso de que detecte mejoría. De hecho, te suelen dar una fecha que suele ser de media 2 años, a partir de la cual te pueden llamar a revisar. Si detectan que ha habido mejoría o, por ejemplo, si ha habido, imaginaos que sale un fármaco que, pues yo qué sé, por ejemplo, para todos los trasplantados, que evita todo el tratamiento inmunosupresor y que, por lo tanto, ya no te necesitas, en muchos casos, tener la vida que tenías fastidiada con tus limitaciones y entonces les van a llamar o sale una cirugía nueva que va a devolver determinados, pues imaginaos que de repente dentro de X años, ¿qué pasará? Los ciegos recuperan parte o parcial o totalmente su visión, pues les llamarán para revisar porque la condición de limitación de su patología se ha acabado. Entonces les llamarán para decirles, oye, que ya no te corresponde una gran invalidez porque ya ves, ¿vale? O sea que eso tiene sentido y lo que tenéis que saber es que cuando os llamen
para revisar no va a ser para subiros el grado, es decir, siempre que llaman para revisar es para bajarlo, y si os llaman, pues hay que analizar si realmente tienen razón o no a la hora de revisarla, porque hay muchas veces que no. Y ahora, y ya me callo y me hacéis las preguntas que queráis, os voy a contar algunos de los errores más frecuentes que suelen producirse en este tipo de situaciones. Hay muchos más, pero estos son los más frecuentes y que seguro que alguno ya lo habrá incluso sufrido en sus carnes, porque es bastante frecuente. Pues, por ejemplo, una persona que está en situación de solicitar una incapacidad permanente y le dan el alta. Bueno, pues no impugnar el alta médica es un error. ¿Por qué? Pues porque si tú no impugnas el alta médica, se supone que estás de acuerdo con que puedes trabajar, ¿vale? Entonces, la administración, aunque, o sea, todos estos procedimientos hay que guardar muy bien todos los detalles y ser muy coherentes con lo que hacemos. Entonces, oye, si estás para trabajar, pues por eso no has impugnado la alta médica, ¿por qué me estás pidiendo la incapacidad permanente? ¿No? O sea, no tiene mucho sentido. Este es de libro, no recibir asesoramiento especializado. Pues como ciudadanos que pagamos todos nuestros impuestos, pensamos que vamos a la administración a pecho descubierto y nos van a dar los derechos que nos corresponden. Error. La administración nos va a dar, en algunos casos, los derechos que nos corresponden y otras muchas veces, pues no nos los van a dar, porque por muchos motivos. Entre otros, pues porque al final todo esto que estamos hablando es dinero. Entonces, pues si hay un mensaje generalizado de que no hay dinero para prestaciones, etcétera, etcétera, pues si al final me ahorro un porcentaje de todos los que estoy denegando porque no reclaman, que es espeluznante el número de gente que España es un país de quejarse, pero no de reclamar. Entonces, más del 70% de las solicitudes que se deniegan no se reclaman, por ejemplo, en el caso de incapacidad permanente. Es una burrada. Entonces, claro, eso es dinero, algunas no corresponderán, obviamente, pero hay muchas que sí corresponden y como no se reclaman, es dinero que se ahorra la administración. Oye, pues si no me lo reclama este, pues será porque no está tan mal y podrá seguir trabajando y cotizando, pues eso que me ahorro, ¿no? Otro error muy común, entregar toda la documentación sin analizarla, lo que decíamos antes. Casi todos los informes de una vida de un paciente contienen algún dato que nos puede perjudicar. Casi todos, casi todos. Entonces, si metemos toda la documentación sin analizarla, ese dato se va a quedar, como mínimo va a ser interpretable. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que cuando iniciemos ese procedimiento de incapacidad permanente, por ejemplo, o de solicitud de grado de discapacidad, ese informe que tú has metido ahí sin analizar y que te puede perjudicar o por ambiguo o porque te perjudica directamente, se queda archivado. Entonces, si llegamos a la vía judicial, los abogados de la parte contraria de la Seguridad Social o de la comunidad autónoma para el grado de discapacidad que corresponda, los juzgados de lo social, van a utilizar ese informe que tú has metido por error para defender su posición, para defender su denegación. Entonces, hay que analizarlo, ¿vale? Otro error muy común, y esto es una leyenda urbana que todo el mundo tiene en la cabeza, hay que esperar a la finalización de la baja para solicitar la incapacidad permanente. Pues error. La incapacidad permanente hay que solicitarla cuando no haya posibilidad de revertir esas secuelas y limitaciones mediante tratamiento o cirugía. Es decir, cuando sean permanentes. Aunque a lo mejor puedan ser reversibles en unos años, porque salgan más tratamientos o por lo que sea, si en un periodo corto, es decir, el DIT 365 días o 545 con la prórroga, no va a ser suficiente como para que esas secuelas y limitaciones sean reversibles por tratamiento o cirugía, lo que corresponde es una IP, una incapacidad permanente. Entonces, no hay que esperar ni a la finalización del año de baja ni a la finalización de la prórroga. Se puede instar perfectamente
a los 3 meses de estar de baja o al mes de estar de baja, porque no se espera una mejoría. No se va a producir una mejoría de las secuelas y limitaciones que producen tus patologías y, por lo tanto, oye, si no se espera esa mejoría, ¿para qué vamos a esperar algo que va a finalizar? Nos van a dar el alta, probablemente, y vamos a estar sin empleo muchas veces, sin cobrar prestación de baja y sin nuestra prestación de incapacidad permanente. Pues no tiene sentido. Eso sí, hay que analizarlo, obviamente. A lo mejor, en algunos casos, pues nosotros vemos todos los días casos y obviamente hay veces que dices, no, tú quieres presentar la incapacidad permanente, pero estamos todavía en fase de tratamiento, estamos en fase de rehabilitación, hasta que no finalice esa fase no podemos instar o no debemos instar un proceso IP porque nos lo van a denegar, porque estamos todavía en una situación en la que no sabemos si van a ser o no reversibles esas secuelas y limitaciones, ¿vale? No trabajar la documental desde el principio. Si nosotros metemos toda la documentación sin analizarla, sin pedir, por ejemplo, a nuestro oncólogo, oye, mira a ver si esta frase de aquí, en lugar de esta manera, me la puedes poner de esta otra. Si esta palabrita me la puedes suprimir o cambiarla por esta otra. Que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos la documental del paciente, nunca, por supuesto, nos metemos en el fondo de los informes, pero sí les decimos lo que obviamente ni el paciente ni el médico conocen en cuanto a cómo se debe redactar un informe. Y muchas veces, ya os digo, son detalles tan pequeños como cambiar una palabra o quitar la ambigüedad de una frase, ¿vale? O sea, cosas muy sencillas que no van al fondo de la cuestión, por supuesto, no tocan el fondo médico de la cuestión y resulta que te van a afectar muchísimo en tu procedimiento, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Luego, instar revisiones sin analizar la viabilidad. Oye, quiero revisar mi grado de discapacidad o quiero revisar mi incapacidad permanente. Pero si no analizas si es viable o no lo que tú quieres conseguir, muchas veces lo que te va a pasar es que vas a estar dándote golpes contra una pared porque lo que estás pidiendo no te corresponde. Entonces, te frustras, pierdes tiempo, en algunos casos dinero porque contratas abogados que te cobran por adelantado, etcétera, etcétera. Y luego, muy importante, no preparar los tribunales médicos o en el caso de la discapacidad, los equipos de valoración y orientación de discapacidad. Pues hay que prepararlos porque hay que ser coherentes. Entonces, si tú llevas unos informes que dicen una cosa, pero luego tu actitud en el tribunal médico o en las entrevistas en los EVOs es diferente o poco coherente, pues al final quien te va a evaluar va a tomar nota de todas esas incoherencias porque te van a preguntar cosas que por nervios, pues probablemente por nervios y porque desconoces cómo debes responder, vas a responder de forma errónea, incoherente con lo que realmente estamos solicitando y van a lastrar tu procedimiento, ¿vale? Hay más errores, pero bueno, porque tengáis en cuenta algunos de los más frecuentes. Y bueno, pues no quiero extenderme más, esto podría ser interminable, pero si tenéis cualquier tipo de duda o queréis que os conteste algo ahora o más adelante a través de GPAC, pues es un placer para nosotros, estamos encantados y podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que a vuestra disposición. Muchas gracias, Lorenzo. No sé si hay alguna pregunta, Víctor, por parte del No tenemos público. ninguna pregunta. Voy a revisarlo de todas maneras. Sí, perdón. Sí que tenemos una. Un segundito. Vale. Sí que tenemos una pregunta. Nos preguntan, Lorenzo, ¿los informes de los médicos de atención primaria son suficientes para fundamentar una IP, entiendo, una incapacidad permanente? Bueno, por orden de, digamos, preferencia, los informes más importantes, los de mayor peso, son los del especialista, luego los de cabecera, luego estarían los privados, que ahora ya, si son de un especialista, deberían estar homologados, o sea, perdón, equiparados a los de otro especialista público, es decir, especialista público,
médico de cabecera público, especialista privado, que debería ya estar al mismo nivel, pero es verdad que en la vía administrativa probablemente sigan sin valorarlos de momento o sin valorarlos todo lo bien que se debería. Y luego ya para la vía judicial estarían los informes periciales, ¿vale? Pero sí, o sea, para iniciar, si no tenemos un buen informe de un especialista, pero tenemos un buen informe del médico de cabecera, nos puede perfectamente servir para estar en una solicitud de incapacidad permanente, sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Y nos dicen, bueno, como comentario, me imagino, mientras estaba respondiendo, que nos dicen que es que normalmente el especialista es ambiguo y no se moja con... Pero no es que sea ambiguo, es que el problema es lo que decíamos antes. Los médicos tienen una formación académica que sus informes están destinados al seguimiento clínico del paciente. Entonces, sus informes no están destinados a la obtención de pensiones por incapacidad laboral ni a certificados de discapacidad, y además que no saben qué poner, porque su formación académica está basada en diagnósticos, en pruebas, en datos muy técnicos, que es verdad que luego no nos sirven. Pero por eso, cuando nosotros cogemos un caso y vemos esos informes, lo que le decimos al paciente, oye, mira, ve a ver a tu especialista y dile que aquí, donde pone A, que ponga A+, o que esta palabra que te pone aquí tal, que puede ser reinterpretable o ambigua, que por favor te la suprima o la sustituya por esta otra, que no va a afectar para absolutamente nada al fondo de la cuestión, al fondo médico de la cuestión, pero sí nos va a ayudar muchísimo en la obtención de certificado de discapacidad o de la incapacidad laboral. Entonces, esos son los pequeños detalles que hay que cuidar muchísimo, porque la legislación española es de secuelas y limitaciones, no es de diagnósticos. Entonces, hay que cuidarlo porque si no se pueden perder las prestaciones, obviamente. Muy bien, muchísimas gracias, Lorenzo, por tus respuestas. Por mi parte, ninguna pregunta más. Gracias, Víctor. Pues muchas gracias, Lorenzo, por toda la información que nos has aportado. A las personas que habéis participado esta vez desde casa, porque hemos hecho el seminario exclusivamente online, recordaros que en agosto no va a haber más talleres, nos lo damos de vacaciones y retomamos el jueves 8 de septiembre con un taller que impartirán los psicooncólogos de GEPAC sobre aspectos emocionales. Os enviaremos la información durante el mes de agosto para que podáis inscribiros si estáis interesados. Y nada, os deseamos un feliz verano a todos. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos. Adiós. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.